Bueno, muchas gracias por la invitación a Malva y un poco muy agradecido por un lado y un poco sorprendido porque no tengo una conexión con el mundo del arte, aunque sí tengo una conexión con la obra de Berni y en particular con Manifestación porque la tuve que estudiar, no, elegí estudiarla en algún momento para la maestría que cursaba en UNTREF y después no entró dentro de mi tesis, pero la pude conocer a fondo. Y vine el día de la inauguración, vine antes a ver la obra de Mondongo y la obra de Berni, y tengo que reconocer que entré en un estado de conmoción, lleno de contradicciones. ¿Por qué? Porque conociendo la obra de Berni y el momento, el contexto en el que fue realizada, me encuentro muchos ecos con el presente. Como ustedes saben, esa obra se hizo en el año 34 en Rosario, en lo que podría ser los inicios de la década infame en Argentina, que fue uno de los periodos más oscuros de nuestro país. Fue hecho además, es una obra que está en el contexto de un gran trabajo militante de Berni. En ese momento él recién llegaba de París, después de haber vivido un año ahí, y se encuentra con una realidad política, económica y social muy difícil, muy dura, con un golpe que recién triunfaba, y él decide hacer este tipo de obras, fundar una mutual de artistas plásticos en Rosario, toda una actividad militante. La idea de esta obra, que es una obra grande para la época y que, como ustedes saben, fue hecha con bolsas abiertas de arpillera, hecha al temple, con materiales muy baratos, enmarcada de la peor manera, inauguraba lo que él mismo dio en llamar un nuevo realismo, una nueva forma de realidad, y que pretendía desde la materialidad y desde la enseñanza del dibujo y de la pintura darle herramientas a la clase trabajadora para expresar y para comunicar su descontento y sus propuestas políticas. Y lo que veo ahora en el Malva, en el homenaje que Mondongo le rinde, con esta introducción de una instalación que semeja a una villa miseria, me da un poco de vergüenza ajena, tengo que confesarlo. Entonces me puse a pensar la obra de Berni y su contexto, y me di cuenta que Berni trabajó esta obra no como una muchedumbre, sino como una reunión de retratos individuales. Cada una de estas caras es una cara de un desposeído, de alguien que se expresa individualmente en lo colectivo. Y es muy fuerte el impacto que produce en el espectador ver cada una de estas caras, cada uno de estos gestos. Él venía de hacer otras obras parecidas en una estética muy parecida a la que practicaron los artistas del pueblo, que tenían que ver más con lo pictórico. A mí este tipo de encuadre y de aproximación a la temática me llamaba mucho la atención, sobre todo porque soy fotógrafo. He visto otras muestras de grandes artistas argentinos que han representado a la multitud o a la manifestación, pero en ninguna he logrado ver, por lo menos ninguna que yo haya visto, por supuesto las debe haber, este grado de individuación en lo colectivo que logra Berni. Entonces me pregunté, ¿y si viéramos esta obra como una fotografía? Y efectivamente, como ustedes saben, están expuestas acá, recién las vimos, Berni se basó en muchas fotografías para retratar a estos manifestantes, que son manifestantes que están saliendo a la calle, están en el reclamo. Esto no es sin pan y sin trabajo. No es un trabajador impotente que mira la manifestación por la ventana. Es la gente que se ha juntado y que está manifestando y que está reclamando. Efectivamente, Berni se basó en fotografías.
efectivamente Mondongo se basa en fotografías. Berni eligió darle una voz y un rostro a los desposeídos y Mondongo le da una voz y un rostro a sus conocidos. O sea, le da voz y rostro a gente que ya es conocida. Les recomiendo mucho que vean en un micrositio que está en el sitio de Malva que se llama Manifestación en Foco. Es un estudio integral acerca de esta obra que hizo el museo, que es espectacular. Han entrevistado a miles de personas, hay estudios muy concienzudos, la han relacionado con el Greco, lo han relacionado con sus propias obras. Esta es una obra muy posterior de Berni, donde también se basa en fotografías de secuestrados, fotografías de carné, y logra construir un retrato colectivo también. Pero yo empecé a encontrar similitudes con fotografías, porque he visto muchas fotografías de fines del siglo XIX, principios del XX, donde la gente, los desposeídos, están fotografiados de esta manera, en multitud. Este es un libro que tengo yo en mi casa hace 30 años. Y estos son los mismos rostros que pintó Berni. Esto, por ejemplo, es una huelga en España en el año 19. Fíjense que la construcción es muy parecida, porque Berni efectivamente era fotógrafo. Berni, cuando volvió de París, volvió con una Leica y hizo muchos trabajos. Hizo un trabajo sobre los prostíbulos en Rosario, cuyo texto hizo Rodolfo Puigros y que se publicó en el diario Crítica. Por supuesto no lo firmaban ninguno de los dos porque eran fotos y textos que salían en forma clandestina. O sea que Berni tenía el ojo de un fotógrafo. De ahí mi hipótesis de que en verdad el encuadre que Berni usa para manifestación es el encuadre de un fotógrafo, no es el encuadre de un pintor exactamente. ¿De qué sirve esto? La verdad que no lo sé, pero a mí me sirvió para poder interpretar esa forma de ver tan particular y que en mí ha causado tanto impacto a través de los años. Y también me hizo recordar una obra de un querido amigo, un gran artista que es Leonel Luna, que está acá presente, y aprovecho para saludarlo, que en el año 2002 hizo efectivamente un homenaje a Manifestación, pero tomando fotos de la calle, de lo que estaba pasando efectivamente en la calle. Entonces hizo una manifestación en collage con imágenes de piqueteros, que son aquellos desposeídos del año 34 puestos en la óptica y la realidad de la crisis del 2001-2002 en Argentina. Y bueno, hablando también con Cora, hablando de fotografía, yo vi también en mis propias fotografías que en un retrato grupal, en una manifestación, uno puede ver retratos individuales. Esta fotografía, perdón por citarme a mí mismo, la hice yo el día que se cumplieron 30 años del 24 de marzo de 1976, que se cumplió en pleno gobierno de Macri. Y yo pude ver ahí, tal vez, a esa madre abrazando a su hijo, en medio de esa manifestación, mientras se escuchaban los discursos, una suma de retratos individuales que me están diciendo algo de cada una de estas personas que estamos contemplando. Lamentablemente lo que estamos viendo hoy en día es una manifestación al revés. Lo que pulula en las redes sociales son la gran cantidad de cascarudos, como lo decimos nosotros, que son los policías antimotines de las más diversas fuerzas. Creo que ya hay 3 fuerzas conjuntas que están reprimiendo las manifestaciones opositoras en la calle. Entonces esto es muy lamentable, es muy distópico, es muy angustiante. Incluso esto, que no es una foto de una manifestación, pero que merece ser conocido, es la fotografía de un reportero gráfico argentino, Hernán Centeno, que fotografió un infiltrado en los manifestantes, uno de los tantos infiltrados que son los que provocan violencia, para que después los grandes titulares de los diarios hablen de la violencia de los manifestantes. Esto está pasando hoy en día en la Argentina. Esto está pasando hoy en día en Argentina. Ante esta realidad, yo no puedo ver, o me gustaría ver, o quiero aprovechar
la oportunidad de esta charla para manifestar mi descontento con esta muestra, pero al mismo tiempo mi total acuerdo y mi agradecimiento con que nos hayan convocado para que podamos decir estas verdades. Nada más. A ver cómo podemos abrir esto. Hola, ¿cómo están? Soy Lucía Prieto. Antes que nada, agradecerle al Malva y a Belén, sobre todo, la invitación a participar de esta mesa. Me invitaron a hablar de fotografía en manifestaciones con un enfoque particular en el movimiento feminista, que es sin duda mi cuerpo de trabajo más grande, extenso y del que participé muchos años como fotógrafa y como militante. Antes de arrancar con la presentación de fotos y contarles un poco qué es lo que pensé y lo que armé, quería traer algunas apreciaciones que me parece que pueden servir, apreciaciones muy personales que me parece que pueden servir para pensar si tenemos ganas, si hay tiempo, un poco la coyuntura actual, la construcción de la narrativa de época, si tenemos preguntas para hacernos y conversar un poco de eso que me parece necesario e importante. Para preparar esta charla estuve charlando un poco con el fotógrafo Nicolás Pustomis, quien tiene un trabajo muy potente sobre el 19 y el 20 de diciembre del 2001, que está nucleado en un libro que se llama Diciembre, de su editora. Si no lo conocen, les recomiendo mirarlo. Y en tanto la charla hablábamos sobre todo el posicionamiento de él al momento de hacer esas fotos. Y no solo un posicionamiento ideológico, que es claro, sino un posicionamiento en el territorio. Sus fotos son hechas desde el lugar de manifestante, porque era un manifestante más en ese momento. Y él me decía acerca de esas fotos que para él habían sido una declaración de principios. Y traigo esto porque es afín a lo que pienso del hacer fotografía en la calle, cómo a mí me traza eso en el poder que tienen las imágenes, en tanto registro histórico, en tanto documento, como hemos visto estos días que los registros sirvieron para desarmar las detenciones arbitrarias y las causas que no correspondían a las personas que estaban detenidas, como fue en el caso de Costequi Santillán, que la foto fue un documento importante, y también en lo sensible y en el tiempo, digo, en un momento que me parece que hay una sobrecarga de imágenes, es una época extremadamente visual, donde las noticias se pasan todo el tiempo, donde la inmediatez nos corre. Hoy muchas de las fotos se suben desde la propia movilización. Creo que es muy importante, o por lo menos es algo que vengo pensando, la necesidad del tiempo de reflexión a la hora que las fotos hay que hacerlas siempre. Ahora pienso en la reflexión necesaria a la hora de hacerlas circular. Detenernos a preguntar un poco qué estamos contando, qué queremos decir con eso, para qué lo estamos haciendo, cuáles son los sujetos sociales o los sujetos políticos que estamos representando, a quienes por ende también estamos exponiendo en esas fotos y para qué. Como anécdota, pero que siento que sirve para pensar la selección de imágenes que traje o que a mí me resultan valiosas. Cuando arranqué hace muchos años con el lenguaje, a investigar un poco el lenguaje fotográfico, mi anhelo más grande era que mi sustento económico sea a través del fotoperiodismo. Por diferentes cosas de la vida no fue así. Y lo que fue una frustración en esos inicios terminó convirtiéndose en la posibilidad de ocupar la calle desde un lugar de militancia, de elegir las luchas que quería representar, de participar de las manifestaciones, aún no estando de acuerdo, que me resultaba necesario contar con la posibilidad de comunicar los que los medios hegemónicos no estaban comunicando. Y hay algo del goce, de ese ocupar el territorio, la calle entendida como territorio de luchas y disputas, que me parece valioso, con convicción, con corazón, con emoción, y preguntándonos siempre qué estamos comunicando.
Dicho eso, y para arrancar con la presentación, pensé que estaría bueno. El feminismo tiene muchísimos años, tiene un punto de inflexión en el país muy grande, un resurgimiento de los feminismos en cuanto a masividad, que fue el 2015, perdón, el Ni Una Menos del 2015. Y pensando este trabajo y cómo lo quería contar, sobre todo cómo quería contar el devenir del registro. Me parecía que era poco honesto, poco sincero, poco generoso con el movimiento hacerlo solo desde mis imágenes, con lo cual convoqué y le pedí fotos a un montón de fotógrafas feministas para que me envíen sus fotos con un marco de tiempo del 2015 al 2020 más o menos. Y para mi sorpresa y mi agrado me encontré al armar y al elegir las imágenes que el devenir de la mirada fue cercano en todas. Dicho esto, quisiera nombrarlas porque no las especifiqué porque me parece mucho más potente el cuerpo colectivo, pero sí nombrarlas. Hay fotos de Agustina Salinas, Sofía Genovese, Linet Cesuri, Valeria Dranovsky, Mafia, Pandilla Feminista, Uma Nielsen, Gala Abramovich, Julieta Kristofilakis, Analía Cid, Martina Perosa, Melissa Escarcela y mías. Del primer Ni Una Menos al primer paro internacional de mujeres. Siento que hay, lo dividí en dos bloques bastante marcados, que obviamente no tuvieron ese corte tan drástico, pero me parece que sirve para ilustrarlo. Aparece una primer manifestación en contra de la violencia machista que tuvo la adhesión de muchos sectores sociales, de figuras públicas, con la pertenencia en territorio de muchos varones también, y con una actitud casi hacia afuera, de enojo, de rabia, de indignación, de dolor y casi educativa. En las consignas que aparecen se le está hablando a un otro, se está educando a un otro. Aparecen figuras como Diana Zacayán, que unos meses después la asesinaron, fue un travesticidio, que nos enteramos mientras que estábamos en el encuentro, en el entonces llamado Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que también con la masificación de los feminismos en junio, también creció la convocatoria de los encuentros nacionales. En ese momento fuimos 60.000 mujeres. Y la actitud, las consignas, vuelvo a lo mismo, muy hablando de micromachismos, las intervenciones en la vía pública y en las marchas en ese momento tenían que ver con cosas que hoy siento que están saldadas, como estereotipos de género, ni mi short ni mi ropa, no me visto para que me violes, muy hablar hacia afuera, ¿no? Hasta que al año siguiente, en el 2016, con ya un Ni Una Menos pasado de ese mismo año, viajamos al Encuentro Nacional de Rosario. Ahí fuimos 120.000 mujeres, una gran convocatoria, y a los 2 o 3 días de volver nos enteramos del femicidio de Lucía Pérez, que era una adolescente de 16 años en Mar del Plata. La respuesta fue inmediata, fue contundente. La consigna era ir de negro porque estábamos de luto. Fue el primer paro nacional de mujeres del país en donde las mujeres cortaron sus actividades a la 1 del mediodía durante 1 hora. Era con la consigna: si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras. Siento que se empieza a gestar en este momento algo del responder por la otra, que empezó a ser una consigna después a posterior. Si nos tocan a una, respondemos todas, por ejemplo. En la misma línea de enojo, de una mirada, el estamos en guerra, la intervención de la FAC en ese momento, que fue muy potente, de femicidio-genocidio. Y acá, para cerrar este primer bloque, siento que empiezan las consignas, los carteles, a hablar de nosotras mismas. Y eso me da a mí, y camino a la legalización del aborto, y en esos años, la pauta de que empieza a gestarse un cuerpo colectivo, que empezamos a entender y a ganar la seguridad de que no estábamos solas, a desarmar
tantos años de que entre mujeres éramos competencia para hermanarnos, para que aparezca el término de la sororidad, para que aparezcan las preguntas sobre nuestro deseo. Esto claramente viene de la mano, a mi entender, de poder preguntarnos sobre el deseo en la maternidad y no la obligación, el poder decidir sobre nuestros cuerpos. La revolución de las pibas, la revolución de las viejas, cambian las consignas, somos un montón y no tenemos miedo. Y hay algo de todo eso que se traduce al espacio público, que se traduce al compartir, que nos abraza. Esta foto particular es una foto que le tengo mucho cariño, es de febrero del 2017, hubo un tetazo colectivo en el Obelisco por un hecho de disciplinamiento machista en la ciudad de Necochea, 3 chicas que estaban haciendo topless. Y en la mitad de la marcha me encontré con Marta Ocampo, que es esta señora de en ese entonces 87 años, que estaba en plena rebeldía y goce y generó mucho revuelo por la circulación, por no estar acostumbrados a ver a una persona mayor desnuda o una adulta mayor. Y porque también era empezar a que nuestros cuerpos y nuestra desnudez y nuestras sexualidades no estén dirigidas hacia un varón, no sea unas tetas consumibles en la mirada del varón. Elegí todas las imágenes que van por la misma línea en cuanto a cómo cambia el discurso del colectivo, cómo aparece un espacio de libertad para explorar nuestra sexualidad, nuestras identidades, y sobre todo hay algo que aparece en cuanto a la celebración de encontrarnos en la lucha, que también generó las primeras manifestaciones, eran cubiertas por la mayoría de los medios, acompañado el reclamo por todos los sectores de la sociedad, era una consigna a la que era fácil adherir, el ni una menos. Y algo del viraje del movimiento feminista hacia el goce, hacia el placer, hacia la alegría, siento que empezó a molestar, como que estaban bien nuestras demandas, pero no estaba bien que estemos en tetas, o que estemos contentas yendo a marchar, o que haya glitter y haya música y haya fiesta. Algo de nuestro goce y de ocupar ese espacio molestaba. A mí me parecía maravilloso en ese momento que les moleste nuestro placer y nuestro disfrute y nuestro sabernos juntas. Los carteles de Yo sí te creo, porque inclusive después del primer Ni Una Menos, unos años después, aparecen las primeras denuncias casi masivas de un montón de pibas a sus abusadores, y la pregunta es si los varones tenían que formar parte de esas movilizaciones, porque las pibas se encontraban con sus propios abusadores en las marchas del Ni Una Menos. Entonces, bueno, ahí se abrió un debate, una discusión de qué lugar tenían que ocupar los varones heterosis en esos espacios. Un poco más. O sea, la idea es que las fotos se puedan ver más como un devenir colectivo que lo que implique las imágenes particulares. Y acá traje algunas fotos muy breves de los encuentros, que son estas, porque también los encuentros suceden hace cerca de 40 años, no sé el número exacto, ahora no me lo acuerdo, y tiene una cobertura mediática casi nula. Y cuando se cuenta algo, cuando se contaba algo de los encuentros, se contaba el conflicto en la catedral, la represión en la catedral. Y son 3 días de un montón de mujeres y disidencias pensando política, pensando cómo encarar la agenda política el año siguiente, generando debate, construyendo federal, o sea, moviéndose. No hay algo que se asemeje a nivel autoconvocado y político, y lo que se cubría siempre era la represión en la catedral. Y a partir de que también se masifican los encuentros, empiezan a aparecer fotos que dan cuenta de qué tanto más pasaba en esos encuentros. Finalmente, bueno, llegando al 2020, cuando se aprueba el aborto, y con esta cerramos. Gracias.
Gracias de nuevo a todos y a todas por venir. Gracias a Belén y al Malva por la organización, por la apertura para que vengamos a hablar de estas cosas en este momento. Gracias a todos y a todas ustedes porque ya visualizo la charla a posteriori que puede salir con quienes están acá sentados de aquel lado y quienes estamos acá. Un honor también para mí compartir con Daniel y Lucía la mesa, por las trayectorias de ambos, por las valentías de ambos, por las imágenes que ambos nos legan. Y a mí me toca analizar un poco, voy a retomar cosas que dijeron recién Daniel y Lucía, porque me sirve mucho para lo que pensaba decir. Primero, partir desde Bernie, ¿no? Y desde la obra que nos reúne hoy. Y esto de que fue creada el primer Bernie en la década infame, ¿no? O sea, de década infame a espero que no otra década infame, que sean solo unos meses infames. Pero sí en el contexto que nos habilita a replantearnos cómo se visualizan quienes protestan en las calles, quienes protestamos en las calles. También un breve homenaje porque en estos días me enteré que Lita Boitano, una madre de Plaza de Mayo, cuyos 2 hijos, un hijo y una hija, desaparecieron, los únicos 2 hijos, ella quedó sin ningún hijo vivo, fue pintada, retratada por Bernie, fue una de sus modelos. Lita era vecina y Bernie le pidió a Lita que pose, y Lita estaba muy orgullosa de haber sido modelo de Bernie, y es un gran retrato que tenemos de ella. Y también en esto que planteaba Lucía respecto del posicionamiento en el territorio. Yo también siento la incomodidad que siente Daniel al ingreso a la obra de Mondongo, y después me deslumbro con la resemantización que hace de la obra de Manifestación. Digamos, la incomodidad de, no sé si ustedes pudieron recorrer, pero esto de armar una villa como si fuese, ¿no? Y traerla acá dentro del Malva, digamos, decíamos, recién comentábamos antes que acá nomás, no hace falta que esté acá dentro del museo, ¿no? La vemos todos los días, la gente durmiendo en las calles, tomándonos un colectivo que está a 5 minutos. Entonces, como que hay algo ahí de lo que nos hace ruido que tiene que ver con la espectacularización de la pobreza, ¿no? Y me parece que eso habilita a pensar justamente cómo fueron históricamente representados los pobres, las pobres. Yo pensé mi presentación con la pregunta inicial, ¿no? De cómo nos hacemos visibles, pero también partiendo de esta idea de que toda lucha, cualquier lucha, necesita imágenes y construye imágenes para ser vista, para ser representada. Luchar es mostrarse ante otros, es generar un espacio, generar una estrategia para que otros y otras vean nuestras demandas. Y ahí se decide cómo se construye esa estrategia, ¿no? Se puede hacer un corte de ruta, se puede hacer una sentada, se hace una huelga de hambre, se hace una olla popular, se hace una performance. O sea, la construcción de la forma para expresar la demanda es una decisión política, una decisión a veces espontánea, una decisión pensada, planificada. Pero lo que sí es una puesta en escena para que esa demanda se exprese visualmente. Entonces, partiendo de esto, digo, toda protesta social tiene una dimensión visual. Y hay otra cosa, después voy a mostrar imágenes, no es que voy a dar mucha clase de teoría, pero sí quiero decir estas pequeñas cositas que a mí me ayudan a pensar. Y es esta idea también tan fuerte de Foucault, que Foucault nos decía, digamos, él creó la idea del paradigma de la visibilidad, ¿no? De estos dispositivos visuales, cómo se generan estos dispositivos visuales. Y él dice esta frase, no es posible entender el funcionamiento de los modos de saber de una época si no se tienen en cuenta las formas de ver de esa época. O sea, ¿qué sabemos de una época? Es también lo que vemos de esa época. ¿Qué sabemos de la década infame? El cuadro de Bernie.
Es vital el cuadro de Berni para que entendamos aquella época. ¿Y qué sabemos de hoy? Lo que vemos de hoy. ¿Qué sabemos de los feminismos? Las fotos que nos mostró Lucía son una forma de saber. Por eso es tan importante la producción que hacen los y las fotógrafas y reporteros gráficos en general, ¿no? Porque aún sin saberlo, construyen la forma en que nosotros pensamos la época, lo que nosotros sabemos de la época. Yo quise traer hoy el análisis de 3 manifestaciones y pensé, entre el cúmulo de imágenes que podía seleccionar, hacerles un homenaje a Daniel y a Lucía, ya que los iba a tener acá en la mesa. Y quise empezar por una de las grandes marchas históricas, me parece, que protagonizamos en los últimos años, me atrevería a decir, que fue la marcha universitaria del 23 de abril contra el recorte presupuestario, contra el posible cierre de las universidades. Que fue una marcha federal, masiva, transgeneracional, donde nos encontramos en las calles no solo estudiantes y docentes, sino también graduados, no docentes, gente que se había recibido hace décadas, padres y madres que que hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos estudien. O sea, fue realmente una marcha histórica en muchos pueblos del país. Fue después de los festejos del Mundial la marcha más importante de su historia. Y me resultó entonces interesante pensar la visualidad de esa marcha. Y lo que fui encontrando es que lo que aparecía son, sobre todo, fotos de los carteles y de los libros que llevamos a la marcha. O sea, una imagen sabemos que es un objeto privilegiado de visibilidad, ¿no? Y que lo que hacen los y las fotógrafas cuando están ahí es, de todo el cúmulo de cosas que pasan, elegir pequeños recuadritos, pequeñas escenas, y ahí es donde ellos resaltan, ¿no? Sacan esto y decir, bueno, esto lo transformo en algo permanente, algo que queda para la historia, algo que puede circular además del momento en que transcurrió. Entonces, lo que me resultó interesante es esto de los carteles espontáneos que cada manifestante llevó ese día a la marcha, ¿no? Carteles que se vieron por doquier, que circularon prolíficamente y que juntos generaron un nuevo discurso colectivo, una potencia que tenía tanto poética como humor, como política. Voy a mostrar las fotos de Daniel que elegí. En general, ese día las fotos se enmarcaron en esas consignas, que además yo junté todas las que pude esos días, y lo que me parecieron fueron constantes en esos carteles, ¿no? El uso del humor, el uso de las propias autobiografías estudiantiles, ¿no? Esto de los hijos de obreros que sí llegan a la universidad y que lo fueron a contar, la contraargumentación al gasto, ¿no? a la educación como gasto, la conexión con otras luchas, y los gastes, podríamos decir, a otras organizaciones, la respuesta a lo que estábamos viviendo, ¿no? En ese momento, y traje algunas más que en este caso ya no son de Daniel, pero que trabajan con esos ejes, ¿no? Esto de ir con el propio cartel. Ustedes piensen, yo lo viví también autobiográficamente, mis hijos que estudian eligieron qué cartel llevar y viví las discusiones de cómo pensaban su consigna. Qué fuerte que es elegir la propia consigna para ir a una marcha. Hay gente que lee esto como en términos de subjetividades neoliberales. A mí me parece que hay algo de lectura en esto de ir con el propio cartel que ya pasaba en las marchas feministas, que habla de pérdida de grandes relatos, de ausencia de grandes banderas a las que sumarse o de grandes organizaciones convocantes. Hay algo ahí de cambio de época muy fuerte, pero hay, creo, una necesidad de expresión propia, de toma de la palabra para decir de qué forma voy a esa manifestación, que me parece muy relevante. No la reduciría a subjetividades individuales. Y estaban estas nuevas formas de expresión, ¿no? Decir todo con el título de un libro y llevar el libro y mostrar el libro y sacarse una selfie con el libro y después hacer circular la foto con la selfie del libro, ¿no? Ahí hay algo de lo que me voy a referir que tiene que ver con esto de la relación dialéctica que veo yo entre
calles y redes, ¿no? Y no como muchas veces, a veces se genera por oposición, o marchamos, o las redes, que no puede haber una militancia solo virtual en las redes, hay que salir a las calles, no, bueno, de las calles a la... Bueno, no hay, creo, tal oposición, y lo que veo en realidad es una sumatoria que se potencia a sí misma. Y después el uso del humor, ¿no? El uso del humor, de la parodia, de la ironía, aprovechando también la especificidad de la marcha, ¿no? ¿Para qué estudia uno? ¿Para qué sirven las universidades? De nuevo las especificidades, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de las universidades, ¿no? Las materias correlativas, lo que pasa con la masividad, los chistes que se hacen con esas consignas. Bueno, fueron de una creatividad inmensa. Y después, esto del arte llevado a la calle, ¿no? Hay una artista plástica que dibujó esta estampa, y la gente que se imprimía la estampa y se la llevaba como bandera. O estas consignas que, como un hashtag tan breve, te hacen pensar tanto, ¿no? Estudiar esto, ¿no? Que el neoliberalismo no es lo nuevo. Ay, me encanta esa risa porque a mí me pasa lo mismo con esta. Y después esto de las especificidades por carrera, ¿no? Esto de no solo voy a hablar de Nietzsche, digamos, llevo la calculadora y también me expreso, porque esto es lo que me pasa a mí, digamos, de ser un estudiante de exactas, ¿eh? Y después esto de jugar de nuevo con las consignas contraargumentativas contra el propio discurso del gobierno, ¿no? Sobre las fuerzas del cielo y oponer las fuerzas del aula. ¿Qué pasa entonces? Antes de pasar a las fotos de Lucía, algunos comentarios sobre esto. Hay un modo entonces en esas manifestaciones de decir: aquí estoy, vengo, esto deseo, esto temo, pero también esto pienso, esto quiero decir, por esto estoy acá. Surgido además en tiempos de redes sociales y apelando al código de frases breves y de ingeniosas, cada cartel condensa el guiño de una complicidad y se construye para ser replicado. Aparecen entonces las autobiografías, las vidas cotidianas, el chiste, el ingenio, las referencias a la cultura popular, a la creatividad social, las miradas paródicas, pero también se construyen como carteles para seguir circulando. No solo por el labor de las y los reporteros gráficos que sacan esas fotos a esos carteles ingeniosos, hechos además en materiales muy frágiles, cartones, palos, algunos con colores, con fibrones, con papel y lápiz, o sea, no era un gran despliegue artístico y sin embargo eran súper significativos. Pero son esas fotos que se hacen para que después también reboten en las redes sociales, en esto de la circularidad circular de la información, ¿no? Que nos comentaba Bourdieu allá en un gran librito que se llamaba Sobre la televisión. Entonces, ese carácter efímero e instantáneo que podían llegar a tener estos carteles queda perdurable en el tiempo porque la fotografía se transforma en una gran aliada de las manifestaciones. Después voy a volver un poquito a ese uso de la fotografía como aliada. Hay algo además ahí también que tiene que ver con la autorrepresentación, y esto también pasó en las manifestaciones feministas, ¿no? ¿Cómo queremos mostrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos en las manifestaciones? Uno se muestra como colectivo ante compañeros, pero también a los otros, y también a los medios que vienen a retratar, o también al gobierno al que uno le hace el reclamo. Entonces, parte de esa visibilidad es pública y es política, pero al mismo tiempo, en muchos casos, gracias a la democratización de las cámaras en muchas manos, como hoy tenemos el celular, la imagen de cómo nos mostramos en las manifestaciones, en muchos casos está en nuestras propias manos. Entonces es interesantísimo pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la representación que hacemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, en esas manifestaciones? Hay ahí entonces una oposición a repensar, que es quién produce las imágenes, quién las hace circular, cómo se editan, se titulan y se encuadran. Hasta hace unos años, los que titulaban, los que encuadraban, los que editaban eran los medios de comunicación.
Y los fotógrafos, más allá de que coincidan, compartan o no las líneas editoriales de los medios, sacaban las fotos que los medios tenían que publicar. Por ahí también sacaban las que querían y las hacían circular por otros lados. Pero había algo de la editorialización que el medio hacía de esa manifestación. Si quería demonizar la manifestación, tenían la foto para demonizar. Si querían minimizarla y decir que no había ido nadie, tenían la foto. Si querían al revés, decir que había sido una manifestación supermasiva, tenían la forma, porque están esos trucos muy fáciles de hacer. Ahora, esa editorialización que hacían los medios compite, por lo menos, con la editorialización que hacemos nosotros en nuestras propias redes de cómo nos mostramos o qué queremos decir de esas marchas. Las propias multitudes, entonces, inscriben en el espacio sus demandas, sus consignas, sus acciones, pero involucran también una dimensión estética. Pensamos, y sobre todo lo vamos a ver ahora en las manifestaciones feministas, cómo queremos ir a esas marchas, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a pintar, cómo vamos a viajar, con quién vamos a ir. Hay toda una preparación, y eso se dio sobre todo en la experiencia de las luchas feministas, que yo veía la foto de Lucía y digo, parecen hace siglos con lo que estamos viviendo hoy, y fue acá nomás en el tiempo, ¿no? Nos parecía eterno. Me parece que eso nos puede ayudar también hoy, tener esa mirada panorámica, histórica, diacrónica, de que los tiempos son veloces, ¿no? Y que así como hacía muy poquito estábamos en esas marchas feministas, tal vez dentro de poquito estamos en otra historia. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas visibilidades? Acá me parece que traje el ejemplo de las marchas feministas y algunas de las fotos, algunas ya las vieron, las mostró recién Lucía, pero hay algo en la marea verde, sobre todo voy a detenerme en esa, que logró hasta alterar el logaritmo de Google. Esto es muy interesante. Logramos imponer el verde como un color de vida, de fiesta, de celebración frente a la muerte, ¿no? Aún con un tema tan doloroso como puede ser la lucha por la legalización del aborto. Antes de la marea verde, antes de las luchas feministas por la legalización del aborto, si uno ponía en Google la palabra aborto, lucha por el aborto, legalización del aborto, las imágenes que aparecían eran cosas absolutamente espantosas, inmirables, sanguinolentas, terribles. Si ahora uno pone legalización del aborto, aparecen fotos como estas, fotos de lucha colectiva, de comunidad, de diversidad, del verde unido a la vida, de alegría, de una nueva generación que se sumó y se puso esta lucha en sus hombros. Estas hermosas fotos de Lucía, ¿no? Que tiene una magia, me parece, en su mirada, de ver el afecto, de ver la sensibilidad de lo que sucede en la calle. No, lo digo no porque esté ella al lado, la verdad es que es así. Pero además, esto de una estrategia visual que se fue dando espontáneamente, porque la creó el propio movimiento, que tiene que ver con el cuerpo como soporte, ¿no? En las fotos de Lucía se mostraron muy bien. El cuerpo pintado era la bandera, el cuerpo pintado era el mensaje, ¿no? Era el color verde, el pañuelo, la fiesta, el baile, el glitter, la brillantina, pero también el cuerpo como bandera. Y ahí la pregunta que nos podemos hacer, quienes investigamos como imágenes, es ¿por qué? ¿Por qué cuerpos pintados? ¿Por qué cuerpos desnudos? Y generaba tanto rechazo, tanta cosa disruptiva. A mí la respuesta que se me genera, seguro que podemos debatir y encontrar muchas otras, era una contrapregunta, es cómo no iba a ser el cuerpo de las propias mujeres el soporte de esos mensajes, si de lo que se estaba hablando era de las decisiones que había que tomar sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, naturalmente, espontáneamente, las mujeres pusieron el cuerpo, con lo difícil que es poner el cuerpo en el espacio público. Yo, por ejemplo, jamás me animaría a hacer lo que hacían muchas de las mujeres que se animaron a ponerse las consignas sobre la piel. Entonces, también es mostrar la diversidad de cuerpos, la diversidad de formas, la diversidad de dar esas batallas. Me parece que ahí también hubo una ruptura del estereotipo de la belleza dominante, Disney, ¿no? Y la revista Gente y las tapas de las mujeres en bikini, de la llegada del verano y todo eso que era lo que estábamos acostumbrados, y entonces empezamos a ver justamente otro tipo de mujeres y otro tipo de estrategias visuales de nuevo. Fíjense esto, ¿no? Un enorme cartel pegado en el piso, las mujeres alrededor, sabiendo que están creando una imagen para un dron,
¿no? Los drones y las manifestaciones, hoy no me voy a referir a eso porque tenemos solo 15 minutos y ya debo ir cerca, pero hay toda una cuestión de poner en visibilidad pensando en que vamos a ser fotografiados por drones, que me parece muy interesante pensar. Y después esto, ¿no? Que la lucha por la vida también es una fiesta, y también es una alegría, y también se hace, como comentaba Lucía, con amigas y en colectivo, y también esto de la transversalidad clasista de la lucha feminista, ¿no? De otros rostros, otras formas. Esta foto, por ejemplo, a mí me parece bellísima. Ellas decidieron, eran mujeres de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y no solo decidieron ponerse las remeras verdes, ponerse la gorra verde, llevar el paño, sino llevar flores, ¿no? Esto de lo que nos da la tierra, arriba de un tractor verde. Bueno, entonces, esta foto hermosa de Natalia Roca, tomada en Córdoba, que yo la llamo una foto desde adentro, ¿no? Cuando decimos cómo nos queremos fotografiar, esta es una foto de alguien que está adentro, que es una de ellas. Es cómo sacarse una foto sin ser una selfie, pero que claramente no es alguien que está mirando la marcha desde afuera, está ahí metida, y ellas están cómodas, están alegres, no se sienten que están ante una fotógrafa que las está fotografiando, ¿no? O sea, hay una comodidad ahí, una tranquilidad, una entrega de la imagen. Entonces, nuevas marcas estéticas, nuevas expresiones artísticas, performances, instalaciones, acciones vinculadas a lo teatral, a la danza, al carnaval, cuerpos como soportes, maquillaje, ropa, formas de reunirse, nuevas generaciones que se sumaron a nuevas militancias y entonces trajeron sus nuevas formas y reclamos, ¿no? Cambiaron las formas entonces de las manifestaciones, acá otra, ¿no? De esto de la expresión del cuerpo, y también esto que yo llamo la dimensión experiencial, porque ahí hay dos formas, ¿no? Que son las dos formas por excelencia de representar las manifestaciones, o los primeros planos que muestran el rostro, que muestran quién es, que muestran la persona, que muestran el gesto, que muestran el cuerpo, o las grandes manifestaciones para ver, miren cuántos somos, ¿no? Y ahí se construye, y esto era una performance, miles y miles de mujeres levantando el pañuelo para que se arme esta ronda colectiva de marea verde, ¿no? Entonces, grandes planos, grandes angulares, pequeños planos y primeros planos, las dos formas de representar las manifestaciones en conjunto. Y me refería a la dimensión experiencial. Esta frase me interesa justo ahora, ¿no? Que una frase de Richard Schechner que dice: la gente se está dando cuenta cada vez más de que el mundo no es un libro para leer, sino una performance en la cual participar. Habría mucho para pensar y para debatir sobre esta frase, si el mundo fue alguna vez un libro para leer o si sigue siendo un libro para leer, pero hay algo sobre la lectura desde afuera o la participación desde adentro que me parece que hace mucho sentido a cómo hoy se piensan las manifestaciones. Y decía respecto a la dimensión experiencial, porque las marchas no es solo ir a la marcha y expresar mi demanda, sino sobre todo en las marchas feministas, era la previa, ir a la previa, como se iba antes a bailar, que se iba a la previa. Bueno, se juntaban las chicas, se pintaban unas a otras, se elegían, se prestaban las ropas, ¿no? O llevaban lo que tenían que llevar a un punto de encuentro para ir, desde ahí marchar juntas. O sea, había algo de cuidado y de reunión colectiva, de fiesta, de solidaridad también, ¿no? De sostener una comunidad, una forma de afectividad, de sostén, de apoyo y de organización. Eso generaban nuevas formas de sociabilidad. Todo eso intentaba ser demonizado y contrarrestado con las fotos estereotípicas del fuego en la catedral, que tampoco era que no existía el fuego en la catedral, ni que no existen debates alrededor de qué visualidad dar de los movimientos feministas, porque hay gente que prefería que se vea el fuego en la catedral, y todo ese debate, me parece que justamente en la situación que estamos ahora faltaron dar esos debates al interior de los feminismos. Pero sí hay algo que yo quería retomar respecto de esta espectacularización de las protestas. Y vuelvo para atrás porque traje muy poquito de Chile. Chile era una fiesta realmente para ver. Yo trabajé un poco, son las fotos del estallido chileno. Esta es una de las fotos que dio origen al estallido chileno. Son las chicas del secundario en Chile
que después de que aumentó el boleto estudiantil salieron a decir vamos a saltar los molinetes porque el subte ya no lo podemos pagar, y entonces salieron del colegio como una travesura a saltar los molinetes, y eso dio inicio a un cambio revolucionario en Chile, también a una represión feroz, dramática y terrible. 400 personas perdieron los ojos en Chile. Pero me interesaba que de la fotografía que significó esa acción de saltar el molinete, pasó también a las paredes, ¿no? Esto como el arte está presente en cada momento, adentro de las manifestaciones, en las fotografías que se toman y en lo posterior, ¿no? Cuando esas fotos se transforman en íconos a ser detenidos en el tiempo. Decía que de Chile podríamos hablar largo y tendido, lo voy a saltear, pero sí esto de las performances, ¿no? De crear canciones, crear bailes, esto de lo que pasó con las tesis fue muy sistemático. Esto son las tesis, la canción de las tesis del Violador eres tú, frente ni más ni menos que a la Armada chilena. Y cientos de mujeres con el dedo así, el violador eres tú, frente a la Armada chilena, ¿no? Y eso transformado en una imagen. Y después lo que pasó alrededor de los monumentos, que también sería largo y para un seminario entero en una materia en la facultad, pero sí mostrarles esto, ¿no? La disputa por los monumentos públicos, la disputa por intervenir esos monumentos, por qué visualidad dar, pero también por qué mensaje tiene que dar ese monumento. Este es el Baquedano, el lugar de las manifestaciones en Chile, que es como el Roca argentino, ¿no? Fue el general del genocidio a los pueblos originarios chilenos. Y en este caso era una constante intervenir el Baquedano, chorrearlo de rojo para que parezca ensangrentado, vestirlo con la bandera mapuche, vestirlo con las ropas feministas, bueno, etcétera, etcétera, hasta que lo sacaron. Ahora, no, bueno, sería una larga historia contar. Y lamentablemente llegamos a la actualidad. Sin antes decir que la fotografía sí se transforma en una aliada de estas pintadas, de estas acciones efímeras, de estas pegatinas en las paredes, de esta intervención del mobiliario urbano y de los monumentos, de las banderas, de esta multiplicidad de carteles que llegan individualmente y logran permanecer en el tiempo, pero además logran circular después a través de las redes sociales y que otros las vean y entonces entrar de otra manera en el debate social. Manifestaciones que ponen a la luz denuncias, que ponen a la consideración pública las demandas y que permiten entonces la actualización permanente del sentido de las imágenes. Esto sucede cada vez que replicamos una fotografía sacada en un contexto y puesta en otro contexto. Volvemos a actualizar el debate que estaba en el momento en que esa fotografía se produjo. También lo que podemos hablar de las marcas visuales por contagio, ¿no? Lo que pasó con la marea verde es que se replicó en Chile, en México. Acá tenemos a Maya que nos podría contar un montón, pero también en Colombia, en Chile, en Uruguay. Cierro. Y esto de entonces la fotografía como amplificadora. Y para cerrar, porque tanto Lucía como Daniel necesariamente tenemos que volver al hoy, lo que yo estoy viendo hoy en las manifestaciones es que lamentablemente toda esta fiesta, toda esta alegría, toda esta creatividad cede paso a las imágenes de la crueldad, ¿no? Esta es la represión en la primera marcha que se hubo contra la ley ómnibus, y acá vemos que están tirándole gas pimienta a la posta de salud, a una posta de salud que había en un rincón de la plaza por si había algún manifestante herido, y directamente gasean a los médicos que habían ido. O lo que viven ahora los y las reporteras gráficas que van a cubrir, ¿no? Represión directa. En la manifestación contra la ley ómnibus fueron heridos 35 reporteros gráficos. Eso no sucedió ni en la dictadura militar. En todo el año 82, Daniel acá está presente Julio Menajoski en la sala, ellos sufrieron en carne propia represiones terribles, crudísimas, golpes, detenciones, robos de cámara, apaleamientos, gases lacrimógenos. 35 fotógrafos fueron heridos entre el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero del 2024. Es un dato tremendo. Ahora, es tan tremendo y en la vorágine de información que vivimos en estos meses es tal que ni siquiera ese dato lo pudimos poner en agenda. O sea, es algo que yo cada vez que puedo lo vuelvo a decir, porque ni siquiera fue titular de un diario. 35 fotógrafos heridos en una manifestación.
Y eso habla de la libertad de expresión hoy en nuestro país, habla del intento de cercenar la libertad de expresión. Desde ahí en más, en todas las marchas los fotógrafos fueron heridos. Este es un fotógrafo, el fotógrafo Cresta Pepe. Miren, a 2 centímetros de quitarle el ojo, y hay muchas de estas fotos, ¿no? De fotógrafos con balas de goma en la frente. O sea, por ahora no estamos lamentando fotógrafos que hayan perdido sus ojos, pero de casualidad. Yo traje algunas, estas fueron también otra foto tomada en esos días. Miren cómo agarran el fotógrafo. Y miren los rostros también, ¿no? A veces hablábamos del goce, decía Lucía, de las manifestaciones. Yo lo que veo hoy es goce en la represión. Hay fotografías de represores sonriendo mientras pegan. Todo lo que veíamos de belleza, de poesía, de humor y de risa se empieza a transformar en estas imágenes también muy simbólicas, ¿no? Un congreso en medio de la neblina y rodeado de las 3 fuerzas que fueron a reprimir. Podríamos elegir entre las cientos de imágenes que hubo estos días. Yo traje muy poquitas, pero bueno, estas, ¿no? La sonrisa frente a la crueldad, y también cómo contrarrestar las construcciones visuales para demonizar la manifestación, ¿no? Esto que sabemos que es tan difícil. Yo traje la misma foto que Daniel, la foto de Hernán Centeno, porque fue lo que intentamos hacer muchos y muchas de nosotras, que era frente a la estrategia de incendiar un auto de una radio de Córdoba, que está filmado, que está fotografiado y que no hay ni una causa judicial, ni se detuvo a quienes hicieron el hecho. 133 detenidos y detenidas sin causa, algunos a 15 cuadras de la manifestación, mientras vemos esta escena de un muchacho encapuchado entrando detrás de las vallas de la policía, ¿no? Entonces, de nuevo, la foto acá como prueba, como denuncia, de nuevo el fotoperiodismo en su rol de credibilidad social profunda, que nos muestra qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Aún con la desigualdad de condiciones, ¿no? que tenemos. Para poder expresar esto, ¿no? Porque la foto del auto incendiado se multiplicó por millones de pantallas, millones de horas, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a contrarreloj tratando de combatirlo. Y de nuevo, y acá traje una foto especialmente de Somos Telam, todo un equipo de fotógrafos y fotógrafas devastado, de los mejores equipos de fotógrafos del país, que está en dispensa, no tienen que ir a trabajar, están en la calle, están acampando desde hace meses, por el intento justamente de acallar voces, de cerrar la agencia, de que esos fotógrafos no puedan ir a cubrir a todos los puntos cardinales del país lo que está pasando. Ellos generaron este sitio, Somos Telam, y siguen fotografiando, y sacaron esta foto, por ejemplo, de la manifestación ahora por la liberación de los detenidos en la votación. O sea, fíjense que de nuevo es, en vez de poder instalar los propios temas de demandas, estamos teniendo que correr atrás siempre de ahora lo que se va sufriendo. Y elegí esta porque es un grupo de una escuela que fue a pedir, el cartel dice: la escuela Violeta Parra pide la liberación de Nicolás Mayorga, papá de nuestra comunidad, defendamos la democracia por los niños. Nicolás Mayorga además era 5º campeón panamericano de ajedrez, había sido detenido, y van todos los chicos de la escuela a pedir por la libertad. Y hay una fotógrafa de Somos Telam sacando esta hermosa foto. Seguiremos viendo esta foto, seguiremos disputando entonces la visualidad en las calles, y seguiremos pensando qué pasa con esto de cómo lograr hacernos visibles hoy. Nada más, gracias. Gracias, Daniel, Lucía, Cora. La idea es abrir a preguntas, conversaciones, así que quien quiera hacer algún comentario. Bueno, en un principio agradecer las intervenciones de las 3. Yo tengo una consulta. Hoy en día creo que la indignación, el enojo, la denuncia están siendo mayormente capitalizadas por el proyecto de país, eso que nos quieren imponer, y lo que se canaliza a lugares contrarios de los que en la época de Bernie hacer denuncias de desigualdades y atrocidades hubiera canalizado. Tengo una pregunta en realidad: ¿cómo ven el rol del arte, de la cultura, cómo ven el rol de la fotografía en la calle hoy en día para ir un poco hacia ese lado?
Bueno, yo particularmente lo veo oscuro porque, bueno, un poco es el motivo de esta invitación a comentar esta muestra. Yo veo que el arte no está cumpliendo su función social, si es que la tuviera. Creo que los artistas no están manifestando su pensamiento con respecto a este gobierno. O sea, hay un silencio. Yo noto un silencio. Yo estudio mucho el arte, el sistema del arte en fines de los 60 y principios de los 70, y recuerdo una muestra que se hizo en el año 69 cuando vino de visita Nelson Rockefeller. Se organizó una muestra en la Sociedad de Artistas Plásticos con la participación de más de 160 artistas muy reconocidos, no eran desconocidos, no era gente que empezaba, que hicieron obra especialmente para repudiar la presencia de ese personaje en Argentina. Esa muestra, por supuesto, duró 2 días y fue clausurada. No veo en el marco de un sistema democrático como el que estamos viviendo, pero bajo un gobierno elegido democráticamente, pero que es de claros rasgos autoritarios y que declaradamente se propone destruir al Estado, lo cual es absolutamente antidemocrático. No estoy viendo una respuesta de los artistas, no estoy viendo una respuesta del campo intelectual que sea acorde a la magnitud del ataque que estamos sufriendo. Suficiente. No, yo quiero traer en el campo de la fotografía y retomando la fotografía en la calle, que me preocupa un poco la inmediatez y la falta de reflexión para pensar cuán funcionales terminan siendo nuestras imágenes al discurso al que no queremos ser funcionales. Como por ejemplo la circulación, que el otro día Cora lo comentaba en un posteo y yo estaba de acuerdo, la circulación del auto prendido fuego. Cuando uno está en la calle es muy dificultoso tener una visión global de lo que está pasando, ya sea porque las manifestaciones son muy grandes y uno es un sujeto dentro de esa manifestación y no tenés una mirada global de todo lo que está sucediendo en ese momento, o porque estás en una situación de represión o de conflicto y el cuerpo no es ajeno a la adrenalina, al miedo, a la angustia. Y en esos momentos creo eso, necesario hacer las fotos, pero sí que en un momento, una época que nos demanda la inmediatez y que la inmediatez nos obtura la reflexión que es tan necesaria, ¿no? La construcción de sentido para pensar la época y para pensar qué queremos narrar y qué queremos decir de esa época, qué imágenes vamos a circular en relación a eso. Gracias, hola. Bueno, agradecer el espacio, que me parece que apunta a esto de poder reflexionar y tomarnos tiempo. Son 2 momentos que me hacen pensar en mi preocupación mayor, que es la sociedad en la que estamos inmersos y que nos trajo hasta acá. Una es que mientras sucedían los hechos del incendio del auto de Cadena 3, un amigo fotógrafo postea en Instagram: no era una marcha pacífica, ¿vieron? Después, cuando ya las cosas estaban mucho más claras, en una reunión de amigos, de gente a la que yo eduqué en la facultad, arquitectos que egresaron después de haber pasado por la cátedra donde yo estaba, votaron a mi ley, dice: bueno, si hay gente presa es porque ejercieron violencia. Algo habrán hecho. Le digo: no, pará. Le digo: no hicieron nada, hubo infiltrados. No son infiltrados. Le digo: ¿cómo que no hay infiltrados? Se vio que quemaron un auto, se metieron con la policía que los acompañaba con la mano. En la marcha del 23, la de los estudiantes, no pasó nada. Digo: no iba a pasar nada porque estabas vos. Fue a la marcha, era transversal. O sea, ahí no iban a infiltrar.
porque no era negocio, acá infiltraron. Y quiero reflexionar sobre eso, digamos. O sea, la gente con la que uno comparte y que en un momento dado te pasa esto, te das cuenta que estamos rodeados de gente que ha tomado el discurso y no lo procesa, no le entra la información. No sé si comparten esta visión. Perdón, a mí me parece, entiendo lo que planteas, me parece que en esta, a diferencia de la marcha universitaria, en esta movilización se reprimió porque se estaba tratando la ley adentro, se reprimió con gases lacrimógenos que no se venía reprimiendo, estaban usando un gas, un pseudo gas pimienta diferente al conocido, que es bastante terrorífico en el cuerpo. Reprimieron con lacrimógeno porque querían dispersar, lo consiguieron muy rápido, reprimieron muy temprano, cuando había mucha gente. Hasta ahora tampoco venían reprimiendo manifestaciones o movilizaciones masivas, reprimían las más pequeñas. Y siento que el objetivo es desmovilizarnos, es inculcar miedo con las detenciones arbitrarias, es que esas imágenes que tenemos de las detenciones arbitrarias que sirvieron a las causas también circulen para que sepas que no necesitas tirar una piedra o enfrentarte a la policía para poder, no sé, enfrentar una pena entre 6 y 15 años por terrorismo de Estado, y que nos quieren a los fotógrafos silenciados también e incomunicados, porque el ataque a los... Hay muchos, además de los fotógrafos heridos que comentaba Cora, hay muchas detenciones. En casi todas las manifestaciones, entre la cantidad de detenciones, se llevan comunicadores visuales. Entonces creo que es más difícil de analizar por qué, por ejemplo, la universitaria, no sé si es la transversalidad, no sé si les importa hoy para mí la transversalidad de algunas cosas. Creo que tienen el modo de operar es el sembrar miedo y el conseguir lo que quieren, que en este caso era que se apruebe la ley, que no se hable de lo que estaba pasando dentro del Congreso, porque se terminó hablando de la represión y de la movilización, y se estaba rifando el país. Y traigo a colación, en un taller hace muchos años, una fotógrafa chilena me dijo que en Chile se reprimían todas las marchas, al inicio, como que era muy difícil que una marcha pueda desarrollarse. Y que entonces en los últimos años el trabajo de los fotógrafos chilenos era ir un poco antes de que arranque la marcha, documentar la mayor cantidad de consignas posibles e irse y no generar registro de la represión, porque si no, lo único que se comunicaba era eso y se perdían los reclamos, se perdían las consignas y se perdía un poco lo que estaba sucediendo. La pregunta igual es una pregunta política más que visual, que excede absolutamente la mesa. Es la pregunta del 56%, digamos, ¿no? Yo lo que pienso es que en este sentido Gramsci tenía razón. Hay un sentido común que hay que disputar y que ellos lo nombran y que lo están estudiando muy bien. Es algo que estudiamos nosotros también largo y tendido. O sea, hay una batalla cultural por el sentido y hay que estudiar muy bien qué es lo que enoja, qué es lo que habilitó el voto, cuáles son las demandas que sí valdrían la pena repensar, cuál es todo el andamiaje político que no funcionó. O sea, hay tanto por decir que sería larguísimo, me parece, excede absolutamente la mesa. Pero lo que no podemos es dejar de poder contar y explicar qué demandamos, digamos, ¿no? O sea, el que fue a la marcha universitaria y no quiere que cierren su universidad, tal vez si uno se le sienta y explicar con mucho detenimiento, tal vez tampoco quiere que se destruyan otras áreas del Estado, ¿no? Entonces será cuestión de aprender también a que nada está dado por hecho, a que tenemos que aprender a explicar, a que también tenemos que nosotros cambiar el lenguaje, también hay que reconocer miles de cosas que se hicieron mal y también hay que, me parece, que poner en agenda qué nuevo tipo de país queremos,
porque no queremos este, pero también tal vez tampoco queremos el que estaba. Entonces, ¿qué esperanzas podemos dar de que podamos pelear por un país efectivamente justo, que respete los derechos humanos, que respete el ambiente, que respete la vida, ¿no? Me parece que el avasallamiento de noticias, de barbaridades que vivimos diariamente, nos impide poder poner en agenda nuestros propios demandas. Creo que ahí hay algo clave que tenemos que pensar. Bueno, te adelantaste, Cora, en un concepto que tiene que ver con la pregunta que quería hacer, así que estoy rápidamente reformulándomela. Hacela de nuevo que armamos. Así que algo va a salir. Daniel, Rockefeller llegó en el año 68 y el golpe de Onganía fue en el año 66. Hay un dato a tener en cuenta. La respuesta del campo del arte tampoco fue tan inmediata como la que estamos reclamando ahora. Quizás sea una cuestión de tiempo, quiero ser optimista en que esto puede estar operando. Y los fotógrafos están muy activos, estamos muy activos, pero no estamos pegándole en el centro de la cuestión. Porque tal como decía Lucía, ¿no? Quienes algún momento sentimos el impulso de ser fotógrafos, y hoy yo lo veo a los alumnos que se acercan a la escuela de Argra, ¿no es cierto? Conciben la fotografía como un arma, como un instrumento para expresarse y para luchar por lo que es un anhelo de un país diferente. Y denunciar la represión forma parte de ese programa. Entonces sacar una fotografía de los cascarudos reprimiendo parece ser la consagración de esa vocación, ¿no es cierto?, de poner, hacer visible aquello que se quiere ocultar. Porque se supone que va a producir un efecto similar al que siente el impulso de fotografiarlo. Pero resulta que esto ha cambiado. Tengo una anécdota muy concreta, disculpen si uso un poquito más del tiempo. Es un alto cargo de un periodista que estaba en el noticiero de ATC, de la televisión pública, pero de ahora, venía de antes y ahora, y se había producido una manifestación, un evento que podía terminar en represión, pero no terminó en represión, pero él preguntó si no había que mandar un móvil. Y alguien que estaba por encima de él ya, por autoridad del nuevo gobierno, le dijo, no vale la pena porque no va a haber represión. Y la línea que tenemos es mostrar la represión. Porque parece ser que esto alimenta el alma oscura del enano fascista, ¿no es cierto?, que es el que hoy está telecomandado de distintos centros que producen ese 56%. Si no nos metemos ahí, no vamos a, ni nuestras fotos no van a tener el sentido que le queremos dar y que suponemos que deberían dar. Quizá cuando nos podamos meter, o cuando no nos vamos a meter los fotógrafos solos, ni va a ser solo del campo del arte, va a venir de muchos lugares diferentes. Pero si se siembra en ese alma algo diferente, las mismas fotos que hoy alimentan, ¿no es cierto?, las pretensiones del gobierno, se van a convertir, ¿no es cierto?, en un instrumento de acusación del lugar histórico que ocupó la represión en un determinado momento, que es el que estamos viviendo. Porque el dilema del fotógrafo es, no voy a fotografiar para alimentar al enano fascista, pero a su vez no puedo dejar de documentar, porque documentando puedo construir un discurso de verdad, puedo hacer un discurso en sentido, ¿no es cierto?, del curso de la historia. Incluso la foto del automóvil incendiado, que hoy nos molesta y perturba, ¿no es cierto?, su aparición, algún momento también podrá convertirse en el símbolo, ¿no es cierto?, de una patraña oficialista para generar la idea, ¿no es cierto?, de la violencia popular frente como justificadora de la represión. No sé si he sido claro, pero me parece que estos dilemas hoy se nos presentan con una urgencia, ¿no es cierto?, en el campo de la fotografía y en el campo del arte. Yo quiero aclarar algo con respecto, coincido, Julio, yo no me estaba refiriendo en la crítica que pretendo, digamos, como un ignorante total del campo, hacer. No me refería específicamente a los fotógrafos, yo me refería al campo del arte. Hace unos pocos años se hizo una gran muestra en el Museo de la Inmigración que se llamó Sublevaciones, que la curó un gran filósofo francés que se llama Georges Didier Huberman. Esa muestra se inició en París, después vino a Río de Janeiro, a Buenos Aires, después en Barcelona, una muestra enorme. El símbolo de esa muestra era un manifestante arrojando una piedra.
Yo creo que tenemos que, de alguna manera, reivindicar nuestro derecho a tirar una piedra. Cuando estamos frente a un gobierno o ante un presidente que declara que su misión es destruir al Estado. Entonces yo quiero reivindicar mi derecho a tirar una piedra. Esto, aunque sea simbólicamente, es lo que no estoy viendo en el campo del arte. No lo estoy viendo en este homenaje precisamente a esta obra que fue tan disruptiva en su momento y que ahora aparece neutralizada, sacralizada en un museo. A esto me refería. Gracias. Hola. Ahí está. Bueno, primero gracias a quienes estuvieron en la mesa y también gracias a quienes están interviniendo, porque todo, creo que todo suma y hace que sea como muy potente lo que se está produciendo acá. Que empiezo por ahí, me parece que una de las cosas que vengo pensando mucho en este tiempo y tiene que ver con ser fotógrafa y feminista y como no poder divorciar eso, y Lu lo sabe porque si hay un lugar en donde nos encontramos siempre es en la calle, pero no solamente, porque también hay otros lugares donde encontrarnos con fotografía y feminismo, es la necesidad de seguir reivindicando los espacios colectivos, de encuentro, de debate, de intercambio, porque siento que un poco las redes sociales nos están entrampando, o sea, siendo tan importantes como son y con un paradigma que se está transformando y lo estamos viviendo, entonces no podemos, como al ser protagonistas de esa transformación, es muy difícil seguirle el tranco a eso, pero en el encuentro con los demás se generan cosas que si no nos encontramos no se generan. Y creo que tiene que ver con eso, con cómo a la vez que somos sujetos y somos productores o productoras de imágenes, cómo podemos juntar las dos cosas. Hablaban del feminismo, y yo creo que uno de los sujetos políticos más atacados por este gobierno y por los gobiernos de extrema derecha es el feminismo, son los movimientos feministas a nivel global, pero con especial ahínco el movimiento feminista argentino, que es para muchos países de Latinoamérica y el mundo un emblema. Entonces nos están pegando fuerte y muchas personas se están plegando a pegarnos y a decirnos, bueno, quizás se pasaron un poquito de rosca. Y hay algo que está pasando también en el movimiento feminista, que es que se siguen transformando esas demandas, como lo que narraba de manera excelente Lu, de cómo sigue mutando ese movimiento. Y hoy en día, a mí este año lo que yo he hecho es seguir las asambleas de organización de las movilizaciones, y todos los significados que se condensan ahí, que tienen que ver con el hambre, con la violencia y con la crueldad con la que este gobierno está atacando al movimiento popular, pero especialmente a las mujeres, a las travestis, a las lesbianas, con 3 lesbianas asesinadas y el gobierno despachándose como, bueno, qué sé yo, pasan esas cosas. Y me parece que en cada sector probablemente que miremos va a haber una transformación, y quizás eso también es lo que tenemos que salir a buscar y documentar, además de todas las movilizaciones, cómo cada sector está dando respuesta a este ataque directo, y quizás así podamos empezar de a poquito plantar una agenda diferente. Eso. ¿Hay más intervención? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería antes que nada agradecerles por esta oportunidad, esta charla, este encuentro. A Cora, Lucía y Dani, gracias. Yo soy el autor de una de las imágenes, una de las obras que presentó Dani, de la versión de Manifestación. Gracias. Ahí pasó, el anterior, que actualmente forma parte de la colección del Macro de Rosario, del museo. Y quería simplemente hacer una relación
del momento en que hice esa obra, que yo vivenciando esas marchas del 2001 y siendo parte de ellas, dije, esto es una épica totalmente diferente a todo lo que yo había visto o vivido. y veía que de alguna forma el único registro que estaba siendo documentado de lo que sucedía era un registro de prensa, por otro lado. Y no necesariamente era el que me gustaba más, digamos, porque era un registro de justamente a veces las situaciones donde hay fotos, ¿no? Me acuerdo que en esos momentos había un fotógrafo de prensa que comentó, o me comentó particularmente, que lo habían mandado casi al cierre de la edición a hacer un corte de ruta en Camino Negro, y fue y no había foto, dijo él. Y yo dije, ¿cómo que no había foto? Sí, no pasaba nada, estaban tomando mate, le pagué unos pesos a los pibes, se pusieron los barbijos, los cosos, prendieron un fuego, los palos, hice la foto y había foto. Y yo dije, claro, creó el momento, lo ficcionalizó, pero también era, en cierta manera, fue una construcción. Pero sea como fuere, pensé, esta épica también nos merece, y yo me arrojé el derecho a reconstruir esa épica también. Entonces empecé a tomar muchas imágenes de obras que también fueron realizadas para nuestra propia épica nacional a fin del siglo XIX, cuadros por encargo para Rambouillet, Blanes y otros grandes pintores, y que el gobierno comisionaba para hacer San Martín cruzando los Andes, las invasiones inglesas, todos cuadros que fueron comisionados para representar momentos de nuestra época que no existían, y que la gran masa migratoria necesitaba esas imágenes, con nosotros mismos, para identificarnos como nación. Me arrojé el derecho a tomar esas imágenes de lo que está sucediendo y recomponerlas, reconstruyendo una nueva épica, que es lo que estaba yo viviendo. Entonces, tenían que ser grandes, tenían que ser de alguna manera ejecutadas de una manera muy rápida y muy eficaz, casi torpe fue en su momento. Usé los plotters que se usaban en publicidad en ese momento sobre vinilo, en gran formato, eran de 2 metros, esa es también 1,80 m, obras grandes. Esa no es de las más grandes, tengo unas de 2,50 m o más, 3 metros. Y piqueteros a caballo, un montón de cosas que... La imagen del billete de 100 pesos, el de Blanes, que es donde está Roca en la conquista del desierto, varias de esas. En esta en particular, y quería mencionarlo porque cuando quise hacer esta obra salí a buscar las tomas, porque quería hacer ese cuadro de Berni, y recuerdo que yo buscaba esos rostros que había visto Berni en las fotos de la prensa, sabía que había tomado fotos de la prensa, y no los veía, porque la gente marchaba así, como se ve en la foto, cabizbajos. Y yo dije, no voy a pedirles que como el fotógrafo me había contado, que posen. Y dije, no, los voy a tomar como salen, como están, como se ven, porque esto es lo que es ahora. Y el resultado es este. Por otro lado, y quiero mencionar lo de Mondongo, porque como artista, digamos, yo me arrojé el derecho a hacer eso, y fue mi piedra, de alguna manera, así como la piedra de Berni sigue rodando todavía, y se arrojó el derecho a hacerlo, y acá estamos hablando de todo esto, porque Berni arrojó una piedra en 1935 y nos sigue pegando. Y bueno, y el museo usa un instrumento de espectacularidad, como es construir esta especie de holgazanería de pseudo villa no sé qué, pero de alguna manera la gente hace cola para verla, o sea, entienden que el marketing del espectáculo trae. Y eso hace que la gente vuelva a ver la obra de Berni y la de Mondongo. Y entiende también el contraste de dos épocas, pero vuelven a ver esa obra, porque si lo hubieran puesto simplemente y decir, se cumplen X cantidad de años de la obra de Berni, veámosla, no hay cola para verla, eso es algo cierto, ya vemos cómo funciona esto. Lo cierto es que, volviendo al tema, y gracias también a esta idea de épica, esto nos retrotrae un poco al 19, de donde se constituye la idea de épica, y que de alguna forma los artistas silenciosamente es como que nos arrojamos a veces el derecho a utilizarla. Ahora, y gracias a Lucía, porque veía estas fotos y verdaderamente a mí me ha pasado, y veía muchas de estas marchas, como la de
la de las universidades, inclusive la de los feminismos también, esta alegría, que era algo, eso sí que es algo que es un paradigma totalmente nuevo. La idea de estos conglomerados enormes de personas en una actitud festiva y a la vez crítica. Era como una cosa totalmente diferente de compartir algo. Eso es un fenómeno que no se vio y que de alguna manera todavía me sigue como repicando porque no hay una representación previa de este tipo de acontecimientos en la historia del arte, podría decirte. Y eso es una cosa muy interesante para revisualizar, porque los artistas siempre nos retroalimentamos tomamos de la propia historia del arte, pero hoy tomamos también de las imágenes que los fotógrafos registran. Somos máquinas de tomar registro y nos otorgamos ese derecho de tomar esas imágenes y repostearlas y retirarlas y volver a tirar nuestra piedra. Y bueno, tal vez repique en el futuro, tal vez en el presente. Pero es gracias a las imágenes que ustedes toman, que ustedes reescenifican y que piensan. Por eso, gracias. Buenas, bueno, muchas gracias por la exposición, por compartir estas fotos. Es muy emocionante eso, ver el cúmulo de manifestaciones que nos constituyen hasta ahora. Y quería, volviendo a la muestra de manifestación Berni, la original, y esta versión de Mondongo, mirando, deteniéndome en la imagen de Berni, notaba el entorno, ¿no? Esto que ustedes, y que la muestra mismo sitúa, de que es Rosario, que no es el eje cívico de la nación, que es Plaza de Mayo, y que aún así es muy potente, ¿no? Y que nos sigue resonando hoy. Y notaba, mirando la obra de Mondongo, de que hay una ignorancia espacial en la obra de Mondongo, que es que está mal ubicado el cabildo, que debería estar a la izquierda y no a la derecha. Pero bueno, no, o sea, uno si se posiciona en la Plaza de Mayo, uno no ve ese espacio así, desde donde ellos lo sitúan. Y me parece que a la vez el hecho de que tenga esa profundidad y ese 3D, ¿no? Los vuelve intercambiables, ¿no? A los personajes. Y que hay ahí una cuestión de justamente situar una comunidad de afectos de ellos, pero bueno, una homogeneidad social también en ese sentido. Y es esa misma homogeneidad social la que accede a esta muestra, porque no creo que al Malva acceda otra clase social. Entonces, me parece que bueno, todo esto nos da para pensar esto que planteaba acá el señor, de bueno, cómo trascender este nicho, de cómo este discurso puede trascender y justamente convocar ese 56% a sensibilizarse ante estas imágenes, a salir a las calles. Y bueno, me encantaría ver a Marta Minujín, por ejemplo, en una marcha, más allá de sus espectaculares obras públicas. No creo haberla visto nunca. Y para aportar un dato más a la historización de los 60s, en el 66 hubo una represión brutal al mes del golpe de Estado, que fue la noche de los bastones largos de la comunidad universitaria. Y evidentemente después de eso hubo un reflujo social, ¿no? Hasta que se armó de nuevo el fermento, ¿no? Así que bueno, nada, comentario nomás, ninguna pregunta, pero para pensar. Sí, no sé si quieren comentar algo de esto hoy. Ok. Yo preferiría seguir escuchando. Sigo entonces. Que sigan hablando, ¿no? No quieren hablar más. Nada, retomando un poco varias cosas que se fueron diciendo hoy acá, me pongo a reflexionar un poco, me pone la piel de gallina pensar que hace un poco menos de un siglo, un personaje también bastante nefasto de la historia ganó democráticamente en la Alemania de Hitler, digamos, democráticamente, con una propaganda que si hoy vemos en un museo, que la he visto en museos,
me ha puesto la piel de gallina y que fue muy efectiva en su momento porque logró que ganara democráticamente, básicamente, y que lo apoyaran durante muchísimo tiempo. Me parece que hoy acá hay una crisis también representativa que genera como este hueco y que hace que otra personalidad con rasgos, nada, de alguna manera similares, también para analizar y charlar durante mucho tiempo, gane de la misma manera, alegándose esto que también decían de hay que destruir el Estado. Vengo a destruir el Estado y a destruir, que explote todo. Porque destruir el Estado lo dijo ahora, pero la gente lo votó diciendo que explote todo. Y algo que me llamaba la atención es yo, hoy en día, el lugar donde corren las imágenes más masivamente son las redes sociales. Entonces pienso en la Argentina de hoy y lo que corría en mis redes sociales durante el periodo electoral, y me llamaba la atención que las mismas imágenes, no sé, los mismos discursos, las mismas entrevistas, que a algunas personas, amigas conocidas que sigo en redes, las subían con indignación, otras personas las subían como diciendo, aguanta el peluca, y era exactamente lo mismo. Y entonces pienso en lo que decía Lucía, pienso en el poder de las imágenes, pienso en el poder de la reflexión y pienso en lo que significa para cada uno. O sea, hay una obra que es entendida por un otro y cada uno tiene su lectura y esa lectura siempre es contemporánea, pero digo, hay ciclos, hay cosas que se repiten y nada, y nos está pasando de vuelta algo muy, muy groso. Estamos como en un momento muy raro, muy bisagra. Entonces pienso en eso, en el poder de las imágenes y en el poder que tenemos nosotros y en ese recorrido que fueron mostrando un poco los tres, de cómo fue cambiando esto que decía Cora, cómo fue cambiando esa festividad que tenían que aparte costó un montón construir eso, porque después de la dictadura la gente no salía a la calle. Era difícil que la gente saliera así, entonces lograr construir que la juventud, que la masa, que señoras de cualquier edad, jóvenes, chicas con sus nenas en brazos, hasta una señora de 87 años salga en tetas a la calle a reclamar algo con su propio cuerpo, digo, costó un montón hasta llegar ahora. Sí, dan ganas de tirar piedras y de romper todo, pero a mí me dan más ganas de construir. Eso. Hola, yo diría, si me permiten, un comentario. ¿Cómo es tu nombre? Un comentario, Ana. Dos comentarios. Uno, que aún en dictadura se salió a la calle. Costó mucho que sean masivas las marchas, pero, por ejemplo, en el 5 de octubre de 1982, esas ya eran 10.000 personas, más o menos. Es un montón para una situación en dictadura. Y ni que hablar recuperada la democracia, ¿no? En el 82... estuvo la marcha el 30 de marzo, estuvo la marcha el 16 de diciembre, fueron miles de personas. Yo haría honor a esas personas que salieron en esas condiciones y que después lucharon para la profundización de la democracia, por ejemplo, pidiendo el juicio a las juntas, que en el 84, por ejemplo, no estaba tan claro que se iba a hacer. Y los encuentros de mujeres, tenemos acá a una de las protagonistas del surgimiento de los encuentros de mujeres, se hicieron también en el mismo 8 de marzo del 84, hubo mujeres reclamando en las calles, como está Elizabeth Chelín, nos podría contar su historia acá. O sea que, digo, eso me parece importante decir, que en cada época la gente que salió a la calle permitió ampliar las fronteras de la justicia, ¿no? Aún con las dificultades que hubo en cada época y con lo que se sufrió en cada época. Es verdad lo que decía la compañera de que la noche de los bastones largos implicó un retroceso feroz en las universidades, porque aún hoy estamos sufriendo lo que pasó en la noche de los bastones largos, porque se descabezaron las cátedras, se exiliaron centenares de docentes, centenares. Las cátedras enteras quedaron titulares, adjuntos, JTP, etcétera, sin trabajo, quedaron descabezadas o en manos de estudiantes o de ayudantes. Entonces fue un retroceso enorme. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de
vuelvo a pensar que nosotros tenemos que pensar el voto a este gobierno, el voto al proyecto de destruir el Estado, con la mayor apertura posible, mental, política, psicológica y afectiva posible. Yo vivo en el segundo cordón del conurbano, en un barrio que está con una ausencia del Estado tremenda. Hace un año llegó las cloacas a mi barrio y antes no había, y es calle de tierra y no había gas, y cuando vos le hablabas, como me pasó a mí, hablarle a un vecino, un jardinero, gente común y corriente, buenas personas, buenos trabajadores con los que dialogás todos los días y que iban a votar a Milei y te explicaban sus razones, y yo les decía, pero mirá, me acuerdo de mandarle a un señor que hacía trabajos en casa el video de afuera. Le digo, pero vas a sacar en la escuela de tu hija, vas a sacar el hospital donde te vas a atender, ¿viste? Como diciendo, ese argumento me parecía tan válido que digo, esto no va a fallar. Y me decía, ¿qué escuela? Si los maestros no van nunca. ¿Qué hospital? Si tengo que ir a las 4 de la mañana para que me atiendan en 2 meses. ¿Qué estado? Si el estado que tengo es el policía que me caga a palo. Y yo entender que hay choques de mundos que, claro, para mí el Estado era el CONICET donde yo orgullosamente participaba, la universidad pública que yo orgullosamente defendía. O sea, hay distintos estados y entonces me parece que tenemos que lograr ampliar con mucha apertura mental, que no digo que yo lo logre, al contrario, lo estoy diciendo en voz alta y me cuesta un montón, pero entender esa rabia expresada en ese voto. Entender esa rabia y ver cómo la logramos reconstruir, cómo efectivamente construimos otra esperanza, como dije antes, ¿no? Perdón, Belén quería... Sí. ¿Puedo hacer un comentario, un minuto, en relación también a lo que traías de las imágenes en las redes y cómo para algunos funcionaban como algo a rechazar y para otras la misma circulación? Me acuerdo que en algún momento un amigo de Brasil me dijo como paren de replicarlo, porque con nosotros en la experiencia con Bolsonaro esto fue contraproducente, porque las redes funcionan con los algoritmos para hablarnos entre nosotros. Entonces, bueno, replicamos una cosa, pero por otros mundos están replicando otra cosa. Creo que ahí tenemos un desafío a pensar la época. Siento que actualmente las redes las manejan mejor ellos, los discursos, que por ahí las redes como un territorio, un segundo territorio, como se viene hablando de calle, es de ellos, que la individualidad es de ellos, pero que la calle como territorio y lo colectivo sigue siendo nuestro, y que quizás hay que juntarnos más para pensar, para profundizar, a ver cómo podemos romper algunos cercos o qué discursos empezamos a construir que puedan interpelar o sensibilizar a quienes queremos, sino que solo sea una mera reproducción de verdades entre los círculos en los que se permite que esa información circule. Sí. Buenas noches. No sé bien lo que voy a decir, no tengo la preparación que tienen ustedes, soy una persona común, soy ex bailarina, pero sí de la mano de mi mamá, que era bailarina también, viví todo, ¿qué tal? Viví todo el movimiento que hubo de arte, y que sí esta gente conoce, por eso ataca a los artistas también ahora, fue muy grande. Y también recuerdo cuando yo tenía 10 años que se hizo el encuentro de los argentinos, que había un gran movimiento latente y que se esperaba y que nunca se detuvo. Y lo que creo que el error, discúlpenme mi sinceridad, porque yo humildemente no tengo otro conocimiento que el de la experiencia, acá no hay ningún agujero, estos existieron siempre. Entonces el error es pensar que nos tenemos que sentar pues ya tenemos la batalla cultural solucionada. No, no es así. Esto rota y vive y late todo el tiempo como nosotros. Entonces me parece que el error es creer que nos podemos sentar a descansar. Sí creo que lo más importante de todos los movimientos feministas es que el arte salió a la calle.
Antes se encontraba en los centros culturales, en las plazas, porque estaba Roque de Pedro haciendo movimientos de música en las plazas, en Recoleta, se hizo teatro abierto, se hizo danza abierta, pero lo que nunca pasó fue la unión de lo social, de lo civil, con el arte. Y lo que muestran los movimientos feministas es eso. Y me parece que hay que seguir por ahí. Y me parece que también lo que decía Lucía de la presencia y de la acción en las calles es mucho más importante, porque las redes es de un individualismo y de un movimiento aparte que es una realidad que no existe más que en las redes. Me parece que el contacto humano, que es lo que se pretende delimitar y eliminar, es lo que nosotros tenemos que hacer como artistas, como sociedad, como personas comunes. Eso es lo único que quería decir, disculpen. Buenas. Bueno, espero poder expresar de manera clara esta pregunta. Primero que nada, la consulta parte de un análisis personal y es la idea de que siento que quienes están hoy en el poder lograron capitalizar algo que nosotros no, muchas cosas, entre ellas, siento yo, la ira y también un poco, sí, esa bronca que venía sintiendo la sociedad. Y eso me lleva por ahí a la pregunta en relación a esto del derecho a un piedrazo y el rol que tenemos hoy, quienes por ahí sacamos fotos en la calle, lo he discutido con varios compañeros y claro, y no sé, por ejemplo, el otro día cuando fue la votación de la ley bases en senadores y revisaba el archivo, las fotos que yo había sacado ya unos días después, más en frío, y veía una foto que le había sacado un tipo que debía tener, no sé, 70 años, un jubilado, a quienes muchas veces hoy se ve encabezando muchas de las movilizaciones y los que están medio, a veces en la primera línea, aunque parezca loco. Y era un tipo que tenía unos 70, con la cara cubierta y con una especie de onda larga que llegaba hasta el piso, cargada con una piedra y yendo a confrontar. Cuando la volví a ver a la foto me pareció muy representativa de algo que se está viendo hoy, que es esto, el lugar que están ocupando los jubilados y los adultos mayores en esta disputa, posiblemente por ya haber vivido muchas de las cosas que estamos viviendo. Sin embargo, yo, desde mi lugar personal, desde mi decisión personal, no elegí esa foto para publicarla, un poco por miedo a dar cabida a que circulen este tipo de representaciones que después dan lugar a que se armen estos discursos de la violencia, ¿no? Y esa es un poco la pregunta. ¿Cuál es el límite en lo que elegimos o no mostrar en este contexto? Si la violencia es una forma de justamente, como dice el título, de hacernos hoy visibles, y hasta dónde nosotros, en evitar la circulación de esas imágenes, estamos invisibilizando nuestra rabia, nuestra bronca, y lo que están viviendo muchos de los sectores de los que formamos parte en este presente, y hasta dónde vale más la indignación del que problematiza esa violencia en una marcha, y a dónde vale más la indignación o la bronca de ese piedrazo de una persona que no llega a fin de mes, que labura en una olla y le toca decirle a alguien que no le queda más comida. ¿Cuáles son los límites o cuáles consideran ustedes que son los límites a la hora de por ahí dar a circular con la fotografía o con distintas formas de arte esas formas de violencia o de expresión en este contexto? Mira, yo pienso que esa foto que no publicaste hoy, dentro de 10 años va a estar en un museo colgada como una obra de arte. Y eso es terrible, pensar eso. Es terrible. Yo creo que por experiencias vividas, el poder siempre, ante la sublevación popular, siempre acusó de violentos a los que se oponían a ese poder. No es nuevo eso, no es nuevo. Siempre van a acusar de violentos, siempre van a fomentar la violencia, siempre van a infiltrar las manifestaciones. Infiltrar manifestaciones es una práctica que tiene, por lo menos en este país, 60 años de antigüedad. Y lo siguen haciendo y la gente lo sigue creyendo. Si nosotros ahora vamos a reemplazar nuestra bronca por un petitorio, estamos sonados. A mí me
parece que es la pregunta lo que estás haciendo y que es una cuestión a pensar. A mí lo que me sale ante una pregunta como la tuya es reflexionar sobre qué pasó en la historia, ¿no? Frente a situaciones no similares, pero sí equivalentes en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué pasó con la visualidad del cordobazo? ¿No? Y decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los reporteros y qué hicieron los medios con las fotos del cordobazo, ¿no? Y a ver si de ahí sale alguna respuesta a lo que vos estás planteando hoy. Y lo que pasó, por ejemplo, lo que yo pude estudiar, es que los medios se repartieron entre quienes hacían foco en los destrozos, rompieron vidrieras, quemaron autos, rompieron esto, rompieron lo otro, y destrozos descontextualizados, y quienes hicieron foco en que había armas versus piedras, que los manifestantes se defendían como podían y que los vecinos te entregaban una mesa de luz para que hagas la barricada, ¿no? Entonces son fotos distintas las que muestran la solidaridad social para generar una violencia en manos de trabajadores, de estudiantes, etcétera, que se defendían de un ejército en la calle armado en una dictadura militar, ¿no? En base a una dictadura militar. Bueno, es muy interesante analizar las coberturas que hacían foco en una cosa o en otra, en los destrozos o en otra. El tema es, me parece que ahí son las lecturas políticas de qué es lo que está pasando popularmente en esas manifestaciones. Y que de ahí surja la imagen. La imagen de la festividad de los feminismos es porque eso era lo que había. Vos lo veías y era lo que estaba. O sea, no digo que nunca va a haber violencia en manos de manifestantes, pero el otro día el auto quemado por la policía no fue el objetivo de los manifestantes. Entonces, me parece que en cada situación hay que leer políticamente también lo que está pasando. Es muy claro lo que comentaba Julio, me parece, ¿no? Decís, la marcha de los estudiantes, masiva, impresionante, no hubo ni un conflicto. Las marchas que no hubo policías en las calles, había gente sola marchando, a pesar de la masividad no había un conflicto. El directivo de Canal 7 sabía de antemano, anda tranquilo, en esta no van a reprimir. En esta sí sabía, anda con cuidado que hoy sí. O sea, es una decisión tomada. Es una decisión tomada desde las máximas esferas del poder en cuál se reprime, en cuál no se reprime. Yo coincido con lo que dijo antes Lu también de nos quitaron el eje de la discusión. No hablamos más de lo que se estaba votando dentro del Congreso y tuvimos que pasar a decir saquen de la cárcel a gente que estaba injustamente detenida, ¿no? Entonces, me parece que ahí creo que por eso no tengo una respuesta, obviamente, a una pregunta, creo que es una gran pregunta que estás haciendo y creo que lo que hay que tener son, además de el ejercicio de la profesión en la calle, ¿no? Y sacar fotos, como dice Daniel, las fotos hay que sacarlas, como dijo Julio, de dos grandes reporteros gráficos tenemos acá para aprender de ellos. Las fotos hay que sacarlas, el auto quemándose hay que sacarlo. Después sí hay que tener una mirada editorial de qué es lo que vale la pena mostrar. Y después tener lecturas políticas, no en el fragor del momento, porque ahí no se puede pensar, como decía Lucía, estás ahí, haces lo que podés con lo que tenés, pero sí después hacer lecturas más globales respecto de lo que está pasando. Y retomo ahí también lo que decía antes la compañera y lo que está pasando acá, que en medio del Malva estemos discutiendo todo esto y salgan estos temas, es por la necesidad que tenemos de pensar colectivamente, de juntarnos a pensar, a reflexionar. Bueno, algo de todo esto está expresando esta incomodidad que tenemos masivamente, ¿no? Y que en algún momento, calculo, Daniel, yo creo que se va a poder expresar, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista político. Esa es mi esperanza. Dale. Hola, perdón, voy a ser muy breve. Gracias, Cora, gracias, Lucía, gracias, Daniel. Yo estaba pensando justamente en la importancia del coleccionismo y de la institucionalidad dentro de estas dos obras, dentro de lo que es la manifestación de Bernie, que es colección del museo, y la obra de Mondongo, que también es colección del museo y que también ha sido comprada por una suma millonaria. No sé si incluso ha superado lo que se ha pagado por la obra original de Bernie. Son 6 cifras también. Por eso.
¿Esta o la de Mondongo? La de Berni es museo y la... muchas gracias por aclararme la diferencia, porque también en eso encuentro, bueno, el medio es el mensaje, ¿no? También. Todavía estoy tratando de entender cuál es la manifestación que nos está mostrando la obra de Mondongo, ¿no? Si es una manifestación cultural, si es una manifestación de época, si es una manifestación de amistad, si es una manifestación de artística, mientras que esta manifestación la capto inmediatamente. Entonces, también, nada, si surge, ya sé que tenemos que terminar, pero bueno, la pregunta, la reflexión es cómo la institucionalidad y el coleccionismo aporta valor, aporta sentido y aporta, digamos, una vidriera a una obra como Manifestación de Mondongo, que creo que también es una vidriera más que una manifestación. No sé, pero bueno, si vale contestarla así y si no, muchas gracias. Por suerte se terminó el tiempo. No, gracias a todos Gracias. y a todas.